cordial saludo. En esta oportunidad, mi grupo y yo expondremos acerca del documental de la obra titulada Colacho Hermanos, como autor César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande poeta nacional, fue y siempre será reconocido como uno de los grandes escritores peruanos, que nos dejó una serie de libros y muchas aventuras por descubrir dentro de ellos. Ahora les pregunto, ¿la obra Colacho Hermanos hoy en día se puede asemejar a la realidad? Pues, en este documental explicaremos acerca de eso y muchas cosas más. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Además, revelaremos una historia poco conocida por muchas personas y estamos seguros que les agradará. Iniciamos esta aventura volviendo a un 16 de marzo de 1892. En Santiago de Chuco nació César Abraham Vallejo Mendoza, hijo de don Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el menor de los 11 hijos. Se crió en el seno de una familia con gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos, siendo esto los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. César Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor y poeta peruano. Es uno de los máximos representantes en poesía del siglo XX y es el máximo representante en letras en el Perú. César Vallejo inició sus estudios en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el colegio número 127. En abril de 1905 a 1909 decide viajar a la ciudad de Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás. En 1913 y 1914 decide viajar a la ciudad de Trujillo para continuar con sus estudios universitarios, en la cual se interesaría por la Facultad de Filosofía y Letras, donde se matricularía en la Universidad Nacional de Trujillo, pero dejaría los estudios por falta de economía, pero los volvería a retomar en 1913. Y finalmente se graduaría de bachiller en 1915 con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. La obra trata de relaciones entre obra y sociedad. Para César Vallejo, la ciudad de Trujillo se convertiría en parte intelectual de su vida, ya que en el transcurso conocería a muchos escritores que con el pasar del tiempo formarían el famoso Grupo Norte. En el mismo año de crear el grupo, César Vallejo entra a trabajar como maestro del primer grado del Colegio Nacional San Juan, donde tendría como alumno al famoso escritor Ciro Alegría, con el cual tuvo una muy buena relación y en el cual Ciro Alegría nos cuenta unos años más tarde que a César Vallejo le encantaba que relataran sus historias. Ahora pasamos con las obras más importantes de César Vallejo. Dentro de ellas está El Tuxteno. Es una novela social que se publicó por primera vez en Madrid en 1931 y fue reconocida por la crítica desde su aparición, teniendo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa de principio a fin, de toda la forma de vida en la época indígena en el Perú. Luego pasamos con Colacho Hermanos. Esta novela fue escrita en Francia en 1934. Se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasa por momentos duros en la vida, graves problemas de índole política, social y económica. Luego pasamos con Trilce, poemario más importante que fue publicado en 1922. En Lima
Se libera de las métricas y rimas y utiliza palabras muy cultas. Pasamos con Paco Yunque. Un cuento fue escrito en Madrid en 1931. Es un relato de un niño tímido y de su origen muy humilde. Durante su primer día de clases soporta humillaciones de Humberto Grieve, hijo de los patrones de su madre. Tiene un valor social donde debemos de reflexionar sobre el abuso de poder que tienen las personas hoy en día, que lamentablemente sigue existiendo. Pasamos a Lockout, escrita en francés en 1930. Trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajan, contra la que se emplea con éxito la huelga. Como medio de presión, en ella la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Es clara, estableciendo que Vallejo los dos mandos antagónicos entre los personajes. Luego pasamos a la sociedad peruana en la antigüedad. Esta obra está inspirada en la sociedad peruana, que ciertamente pasa por un momento por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política en 1930 había traído, bajo el gobierno del presidente Augusto Beleguía, la figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político y económico. Fue sin duda la fuente inspiradora del autor. El poeta, por ese entonces, había estado muy interesado en los sucesos del Perú. En un mediodía radiante en Tanque, aldea de los Andes, en el exterior de la tienducha de los hermanos Colacho, Acidal, hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto, Cortel llega en un momento que su hermano está atendiendo y pues se encuentran muy preocupados por pagar su deuda al turco. Cuando llega a sus manos un proveniente del alcalde, los cuales lo sorprende viendo en esta parte una salvación y un medio de ingreso al mundo de alta. Una tarde en el gran bazar de los hermanos Colacho tienen un proyecto de emprendimiento, se da la idea, ¿sí?, de una difusión cultural en las minas de oro de Cotaros, queda en la provincia de Taque. Cortel, vestido contra el frío, aparece de perfil, sentado en su oficina pequeña, pero confortable, está elegante. Novo, a quien Cortel castiga reiteradas veces y orizo, dependiendo del negocio. Y después de un tiempo, luego entra en escena el Mr. Kennedy, quien exige peones para los socavones a causa de la huida y muerte de Soras, con lo cual él se retira y seguidamente ingresa el comisario, a quien observa y goza de una estafa. El Yankee regresa para informarle a don Colacho de la siguiente situación en que está pasando en las minas y proponerle un puesto en la política futuro para un beneficio de la Kimberly Copper. Pasado 11 años, ¿sí?, la sala de los hermanos Colacho, en una espléndida sala en Tanque, tienen una criada llamada Taya, y por otro lado Acidal estaba conversando con Zavala, que es un hombre blanco, muy delgado, 25 años, y le da instrucciones de cómo comportarse, y luego de terminar de hablar lo que él viene, don Rupe, que es el padre de Taya, quien fue llamado por Acidal para que don Rupe le reclame porque Taya estaba embarazada, pero Acidal lo trató de una forma muy tosca. Luego eso se calmaron ya que don Julio llegó. En ese breve momento Sabatella, ¿sí?, conversó con Acidal, y al final de todo esto y llegaron en un viaje a Cortel, quien quiere hablar a solas con su hermano para contarle todo de lo que Kennedy había dicho, que ha propuesto él ser un presidente. 10 de la noche. El bazar está cerrado para la clientela. Cortel y Mr. Kennedy toman unas copas de whisky, celebrando el viaje de don Colacho. En plena velada tocan la puerta e ingresan los empleados de Kivilca Corporation. Esos últimos honran cada vez al Yankee. Más tarde deciden jugar a la rosada, siendo el ganador el gerente, mandándole a llamar para divertirse con ella sexualmente. Ya en la mañana, Mr. Kennedy despide a Cortel
indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino. La retención de los colachos y la colocación del gran Colongo como presidente y como secretario. Aquí se presenta a un Cordelia presidente, acompañado de la presencia de un secretario, Roque. La primera visita que recibe la del doctor Soizadol por un encargado de cigarros importados. La del presidente del Congreso por la traición de 2 parlamentarios. Ministro de Justicia por la guerra de obreros a mando del agente Alberto Suela. Al recibir la visita de su hermano, el ministro de Fomento, decide Cordel hacerle sentar en la presidencia y cederle al general Chotango el cargo mientras él hace un necesitado viaje a New York. Después, el ya actualmente presidente recibe un anuncio del monseñor de la localidad. Se presenta a la muchedumbre reclamando por pan y trabajo, mandando al prefecto enviar armamentos para contrarrestarlo. El encuentro del general Natón, expresidente, y su planeación contra el gobierno. La retención de los colachos y la colocación del gran Colongo como presidente y como secretario. El mensaje de la obra Colacho Hermanos. En esta obra, desde mi punto de vista, tiene como tema principal 2 puntos importantes reflejados en nuestra situación actual. Como primer punto importante tenemos aquella impotencia ante el sufrimiento ajeno, pues por la inmensa miseria del hambre de todas aquellas personas que sobreviven el día a día, destruyendo la calidad de vida y las ganas de existir. Como segundo punto tenemos a la degradación del ser humano, pues que está reflejado en los abusos laborales por parte de personas pudientes, es decir, que tienen un dinero mucho más elevado, negando el permiso de salida a sus empleados del hogar.